La parte final del credo dice: creo en una sola iglesia que es santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Si nosotros acotamos la parte eclesiológica donde se dice que debemos de creer en una iglesia santa, católica y apostólica, esta parte no se la puede arrogar la iglesia católica romana, porque en efecto la iglesia católica romana no es santa, pues en su haber no solamente ha habido papas fornicarios, adúlteros, asesinos, ostracistas, perseguidores, torturadores, que establecieron la Inquisición y utilizaron los engranajes del poder, la espada, para perseguir, matar, encarcelar y torturar. Vamos por partes. Punto número uno. La Iglesia Católica no es romana. La Iglesia Católica es universal. De hecho, eso significa católico. Y dentro de esa catolicidad de la Iglesia está conformada por 24 ritos. Uno de esos 24 es el rito latino, que tiene su sede en Roma. Punto número dos. La Iglesia Católica sí es santa, pero no por méritos propios, sino por méritos del propio Cristo. Por su gracia somos santos y así por su gracia es santa su Iglesia, porque Él funda la iglesia y es la única iglesia que puede decir que es santa, porque es la única que es edificada por Cristo mismo y no por un ser humano como todas las sectas protestantes. Y la gracia que es eficaz, que es la que recibimos mediante los sacramentos, es la que santifica a esta iglesia y la que nos ayuda a caminar en el camino de la santidad. Así como decía San Agustín, la iglesia es santa y pecadora, santa por su fundador y por esa gracia que da Cristo mismo a la iglesia, y es pecadora por los seres imperfectos que estamos en ella. Así como desde el inicio de la iglesia uno de los apóstoles niega a Cristo, así como dentro de la iglesia, desde el inicio, uno de los apóstoles lo traiciona, así dentro de la iglesia hay personas que somos imperfectas, que somos perfectibles y que tenemos errores. Punto número 3. La Iglesia Católica no ha usado un poder para perseguir y para torturar. Esa mentira se llama la leyenda negra de la Iglesia, que por cierto, si vamos a ver las Inquisiciones, podemos ver que la Inquisición protestante fue más sádica y fue menos misericordiosa, al contrario de la Inquisición católica, que por cierto, podemos ver cómo incluso las garantías procesales que tenemos hoy en día en todos los procesos judiciales nacen precisamente de la bondad y de la misericordia de la Inquisición católica. La Iglesia Católica Romana tampoco es apostólica, porque introdujo en el torrente de la Iglesia muchas novedades teológicas que no se encuentran en el pensamiento apostólico: la Asunción, la Perpetua Virginidad, la Inmaculada Concepción, el Purgatorio, la infalibilidad papal, etcétera. Todos los dogmas católicos son verdades de fe que se viven dentro de la Iglesia desde la era apostólica. Es por eso que incluso los padres apostólicos, los que fueron discípulos directos de los apóstoles, expresan todas estas verdades de fe que tú estás negando. Por cierto, por ejemplo, podemos ver que el purgatorio no solamente es un pensamiento apostólico, sino que viene desde la tradición judía. Es una tradición que venimos heredando del judaísmo. Así también podemos ver incluso la perpetua virginidad de María en los padres protestantes, en estos mal llamados reformadores como Zwinglio, Calvino, Lutero. Todos creían en la perpetua virginidad de María. Entonces los que introducen pensamientos novedosos son los protestantes, con la división de la división. Es más, las 5 solas son pensamientos teológicos novedosos que quieren dejar de lado la importancia de la institución religiosa. Y tampoco es católica, no es universal, porque se desprendió totalmente de la comunión de los ortodoxos, se desprendió de la comunión de todos aquellos que le ejercían peso, rechazando totalmente la crítica interna, y por lo tanto la Iglesia Católica Romana ni es santa, ni es católica, ni es apostólica. Lamentablemente no es así, mi querido amigo. La Iglesia Católica sigue siendo católica. Esta herida que ustedes tanto nombran para justificar el protestantismo, esta herida de separación que hubo en el año 1054, poco a poco ha venido sanando con los diálogos ecuménicos entre los patriarcas de Oriente y el obispo de Roma. Los mismos patriarcas de Oriente han afirmado que la unión es inminente. Entonces, sí, la iglesia sigue siendo católica. Por más que ustedes utilicen esta separación, la iglesia sigue siendo católica, y tanto los patriarcas como el obispo de Roma siguen buscando la común unidad, porque Cristo quería una sola iglesia, no miles de sectas que interpretaban las cosas a su conveniencia, como las sectas protestantes. Y la iglesia sigue siendo católica, aunque a ti te moleste, porque podemos encontrarla en cualquier rincón del mundo, predicando el Evangelio y enseñando exactamente las mismas doctrinas
los mismos sacramentos, que son los medios visibles para alcanzar la gracia que Cristo instituye en su iglesia. Son los mismos sacramentos en la iglesia de Oriente que en la iglesia de Occidente.